Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de EDS Seguras, el espacio que hemos generado a través del intermediario de seguros y de la compañía de seguros también para todos los distribuidores minoristas de combustibles, para que ustedes conozcan las novedades y demás aconteceres que tienen que ver con las pólizas de seguros que afectan a las estaciones de servicio en el país. Muy complacidos de la presencia ya de 96 estaciones de servicio en esta charla que hemos programado con mucho cariño para ustedes de parte de Fendipetróleo Nacional, que es el administrador del Fondo Soldicón. Agradecemos a la compañía Sura que nos ha facilitado todos estos contenidos, a Liliana Acevedo, por supuesto, que es nuestra expositora del día de hoy, y a quien quiero presentar desde ya. Liliana, muy buenos días, bienvenida a este espacio de EDS Seguras, de Charlas Smith del Fondo Soldicón y Fendipetróleo Nacional. Hola Mauricio, un bonito día para ti y para todos los distribuidores minoristas que nos acompañan en este momento. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Esta es la tercera charla de EDS Seguras, que es un espacio que venimos ininterrumpidamente presentándoles a ustedes desde el año 2023, que nació con Liliana, precisamente. Liliana es de las pioneras de este proyecto que hemos mantenido en la plataforma del Fondo Soldicón ya por el tercer año consecutivo. Ustedes pueden consultar estas charlas en la pestaña de la página web del Fondo Soldicón que dice capacitación. Usted va a Charlas Meet y en Charlas Meet encuentra usted este mismo logo que usted está viendo acá arriba, que dice EDS Seguras, y puede consultar las grabaciones y las presentaciones también que están en PDF de las charlas que se han emitido durante este año, pero también puede consultar las charlas que se han hecho el año 2024 y en el año 2023. Si quiere hacer algún recorderis o usted un día quiere hacer un repaso por algunos temas, puede entrar ahí y ahí va a encontrar toda esa información, todo ese conocimiento importante que nunca sobra para que una estación de servicio sea cada vez más segura, más eficiente y más sostenible. Hoy vamos a hablar de un tema de los que son mucho más recurrentes en una estación de servicio. Liliana lo sabe ya con estadísticas y todo, y con casos concretos que se han presentado en estaciones de servicio en el país, del error en el suministro de combustible y la contaminación de los tanques como consecuencia de eso también. Entonces, es uno de los errores más comunes que se presentan en estaciones de servicio. Y vamos a ver entonces la información que Liliana nos tiene para compartir. Antes de eso, les reitero el protocolo que tenemos establecido para este tipo de charlas. En general, ustedes se han portado muy bien siempre con estas charlas, mantener su cámara apagada, mantener su micrófono silenciado también, mientras el expositor hace su presentación. Y después de la presentación, con las manos levantaditas, le vamos dando el turno a la persona que vaya en orden de levantada de la mano, o si quiere también mandarnos su pregunta por el chat, también podemos hacerle la inquietud a nuestra expositora del día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta ese protocolo, Liliana, te damos la palabra y muchísimas gracias por la colaboración que nos brindas para que este conocimiento llegue a todas las estaciones de servicio del país. Tenemos a esta hora de la mañana 904 145 estaciones conectadas. Excelente asistencia, como siempre, para estos espacios que son para ustedes, precisamente, para todos los distribuidores minoristas de combustibles y en especial para los que son aportantes al Fondo Soldicón. Liliana, muy buenos días y tienes la palabra. Buenos días nuevamente, Mauro, y muchas gracias a ti por la introducción. Entonces, iniciamos. Digamos que esto es un tema que me tenía muy ansiosa a nivel personal, porque es uno de los que más nos cuestionan o nos preguntan en el día a día de nuestra labor. Entonces, digamos que muy complacidos y con un trabajo muy juicioso que hemos venido haciendo a nivel técnico y comercial con las aseguradoras, pues logramos ya hace unos meses conseguir un convenio exclusivo con la aseguradora Sura para el gremio de la póliza, digamos, básica, por decirlo así, o en exceso, complementaria de la cobertura de la póliza obligatoria de Soldicom para todas las estaciones de servicio.
Entonces los invito a que estén muy atentos y cualquier inquietud, como dijo el señor Mauricio, al final de la presentación. Como hacía la connotación, es una oferta exclusiva para las estaciones de servicio. El objetivo es ampliar la cobertura que se tiene en este momento básica de la póliza obligatoria o cuyo tomador es el Fondo Soldicón, de la cual dimos una charla ya en días pasados, donde se le hace el ofrecimiento a la estación de servicio de contratar una póliza de responsabilidad civil extracontractual, predio, labores y operaciones, y dentro de estas, dentro de sus amparos, siendo los más importantes que nos ofrece Sura, está la contaminación derivada de los errores de suministro de combustible y la contaminación accidental súbita e imprevista que sufra el combustible en tanques, ojo, está excluida la generada por la operación de transporte y que ocasione un daño al combustible y por ende este contamine o perjudique los vehículos de varios clientes. El tomador y el asegurado y el beneficiario de la póliza. El tomador es el responsable de la contratación de la póliza y el responsable del pago, en este caso sería la persona natural o jurídica propietaria de la estación de servicio. El asegurado sería la persona natural o jurídica propietaria de la estación y los beneficiarios serían los terceros afectados. ¿Qué es error en el suministro? Error en el suministro está entendido como el abastecimiento de un combustible distinto para el cual está diseñado y provisto el funcionamiento de un automotor, pero solo cuando el suministro de combustible erróneo ha sido efectuado por el funcionario de la estación de servicio, excluyendo todo suministro hecho por el conductor del eventual automotor afectado. ¿Qué significa esto? Ingresa el vehículo a la estación de servicio a que le presten el servicio de distribución y por error, cuando se le va a prestar el servicio, se le tanquea con el combustible equivocado y se le causa un daño material a ese vehículo. Normalmente, cuando la estación de servicio se da cuenta en sitio, o el chico, el vendedor de servicio, no deja encender el vehículo, se hace una especie de contingencia al interior, se le ofrece al cliente la revisión, se vacía el tanque, se hace el lavado de inyectores, etcétera, y digamos que no, no llega a ser una pérdida en cuantía económica superior a un salario mínimo, ¿sí? Digamos que lo perjudicial acá es cuando el vehículo es contaminado, o sea, o le prestamos el servicio equivocado, el vehículo alcanza a salir de la estación de servicio y después se nos devuelve el cliente porque alcanzó a rodarlo. Digamos que esto hace que la pérdida o el daño sea superior. La otra cobertura sería por la contaminación que sufra el combustible que está en tanques, es decir, entra el contaminante, digamos que agua, por un evento súbito e imprevisto y no nos damos cuenta sino cuando se empiezan a devolver los vehículos de los clientes manifestando que presentó averías una vez salió de la estación de servicio. Cuando ya la estación hace la contingencia al interior, se da cuenta de que el tanque tiene un contaminante, de que se le surtió el combustible dañado y entonces aquí se daría también una cobertura a través de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Digamos que vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta acá. El tomador de la póliza y el contratante es directamente la estación de servicio. Aquí el tomador no es el Fondo Soldicón, es el Fondo Soldicón, es su administrador Pendipetrol y los demás gremios son los que garantizan el convenio, pero el tomador no es el fondo. Aquí es una póliza que cada estación de servicio, digamos que de acuerdo a lo que entienden por cobertura y a la necesidad que se hace de tener blindadas estas coberturas tan importantes, decide la contratación de manera individual de la póliza, entonces entra a ser el tomador y asegurado de la misma. ¿Listo? O sea, esto no es un amparo adicional de la póliza de Soldicón, no es un anexo adicional, esto es un convenio aparte, independiente, con pólizas individuales, ¿está bien? Donde lo que hicimos fue, digamos, conociendo el programa de seguros y que sabíamos que allá hace varias vigencias, Soldicón no tiene contratado estos amparos, entonces nos vimos en la necesidad de ofrecerles a todos ustedes este blindaje de coberturas tan importantes y, como lo decía Mauricio, errores en el suministro, sobre todo, digamos que dentro de la lista de reclamaciones está dentro de los primeros puestos de las reclamaciones que más se suscitan en una estación de servicio,
más que todo por la frecuencia, no tanto por la severidad, pero sí por la frecuencia de las mismas dentro de una estación de servicio. ¿Cuáles fueron los límites que Suramericana nos ofrece? Entonces nos dio 4 opciones de aseguramiento. Dentro de una póliza de responsabilidad civil extracontractual predio, labores, operaciones, nos ofrece una opción 1 por 300 millones de pesos, opción 2 por 500 millones, opción 3 por 1.000 millones y opción 4 por 2.000 millones de pesos. Dentro de esta póliza de responsabilidad civil extracontractual vamos a encontrar derivados amparos que ahorita más adelante los vamos a revisar en la brevedad, y dentro de los cuales está errores en el suministro y contaminación. ¿Qué nos dice la aseguradora? Del límite máximo que usted me contrate, cualquiera de estas 4 opciones, máximo el 50%, le doy un sublímite del 50% para eventos de errores en el suministro y de contaminación. ¿Qué significa eso? Que dentro de los 300 millones yo tengo hasta 150 millones para reclamar por estos 2 amparos de los cuales les estoy hablando. Si tomo la opción de 500 millones, tengo hasta 250. Si tomo la opción de 1.000 millones, tengo hasta 500 millones. Y si tengo la opción 4 de 2.000 millones, tengo hasta 1.000 millones de pesos. ¿Sí? El deducible es muy destacado, es un deducible muy competitivo con relación a las coberturas que se manejan en este momento con las pólizas PYME o multirriesgo que encontramos en el mercado, que de pronto pueden ser las únicas pólizas que por el momento están manejando la cobertura de error en el suministro, pero con límites muy bajitos y deducibles muy altos. En el mercado estamos encontrando deducibles para errores en el suministro de 15% mínimo 3 salarios y de 20% mínimo 4 salarios mínimos. Y con límites muy bajitos encontramos en un sondeo que hicimos aseguradoras que nos están ofreciendo un límite máximo de 50 millones en el año y por un solo evento no pagan más de 15. Entonces, digamos que el deducible nos aporrea bastante en este tipo de coberturas para este tipo de pólizas. Aquí negociamos un deducible del 10% mínimo un salario, como le dice la imagen, que a la fecha el salario mínimo sería 1.423.500. Es decir, la compañía de seguros asume pérdidas superiores a 1.423.500. ¿Cuáles son las coberturas principales de la póliza? Como les decía ahorita, no es una póliza de errores en el suministro y de contaminación en tanques. Es una póliza de responsabilidad civil extracontractual predio, labores y operaciones, que dentro de la misma tiene 2 amparos adicionales, que es errores en el suministro, y dentro de la cobertura de predio, labores y operaciones tendría la cobertura de contaminación súbita e imprevista en tanques. Entonces, para hacerles un resumen, tenemos predios operaciones, que son los daños causados a otras personas o a sus bienes en el desarrollo de la actividad de la estación. Tenemos responsabilidad civil, contratistas y subcontratistas. También es daños causados a terceros, a las personas o a sus bienes, por parte de nuestros contratistas o subcontratistas en el desarrollo de las labores para las cuales nosotros los contratamos y que derivado de esto le cause un daño a un tercero. También tenemos la patronal o responsabilidad del empleador, que son accidentes de trabajo que por culpa de la estación sufran los empleados o que por culpa de la estación sufran los contratistas y los subcontratistas. Entonces la compañía tiene un amparo, pero este amparo digamos que va en forma adicional a la cobertura o opera en exceso a la cobertura de las prestaciones sociales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, de los empleados operaría, digamos, en exceso de la ARL. Viajes al exterior es una cobertura que tienen todas las pólizas de responsabilidad civil, es una cobertura básica y digamos son los daños que un empleado de nosotros en nuestra representación le puede hacer a las personas o a los bienes de las personas en el desarrollo de la actividad que está haciendo en su viaje. Daños al inmueble arrendado son los daños causados por ustedes al lugar donde se desarrolla su actividad. Sí, sabemos que muchas estaciones tienen arrendada la estación, entonces digamos que aquí tendríamos una cobertura muy importante. Bienes bajo cuidado, tenencia y control son los daños causados a los terceros con los bienes que me dejan a mí en la estación de servicio para mi tenencia y control, no en los bienes propios, no. Si yo hago daños con esos bienes a otros, a los bienes o a las personas de otros, ahí estaría esta cobertura.
La responsabilidad civil cruzada son los daños que se ocasionen entre sí las empresas aseguradas en esta póliza, es decir, se hizo un daño con un contratista que tenía en la estación de servicio, en ese momento también estaba el transportador ahí y estamos nosotros como estación, entonces se puede dar una responsabilidad civil cruzada para una cobertura más adelante. Parqueaderos son daños o hurtos a los vehículos que se encuentran en sus parqueaderos, siempre que tengamos, digamos, sistema de vigilancia y que dentro del parqueadero por lo menos tengamos delimitada la zona donde se deben parquear nuestros visitantes. Aquí no son esta cobertura no se amplía para las estaciones de servicio que también tienen la función de parqueaderos como tal. Estos, digamos, parqueaderos tienen que tener su póliza de responsabilidad civil parqueaderos aparte y su póliza de daños materiales aparte, pues para la operación de parqueo. Esto es simplemente el que entra, hacemos una visita, un contratista, un comercial, un proveedor, entra o un cliente entra a comprar algún servicio en la estación y vuelve y sale. ¿Listo? Ahí en los parqueaderos no se cubre el robo ni de los accesorios pequeños del vehículo, ni tampoco de los bienes o las propiedades que tenga dentro del vehículo. ¿Listo? Los gastos médicos inicial de urgencias, toda persona que haya sufrido un accidente dentro de la estación de servicio tiene esta cobertura. La compañía de seguros, al igual que en la póliza de Soldicom, quienes estuvieron conectados en la charla, se les explicaba que aquí la aseguradora no mide la responsabilidad para la urgencia inicial. ¿Listo? Ya lo que hace la compañía es atender los gastos de urgencia iniciales con todos los soportes y los recibos, y si ya de esta urgencia se deriva un daño más grande al tercero y a su persona, entonces ya esto entra a ser revisado para mirar entonces si ya se debe afectar el amparo básico de la póliza de responsabilidad civil. ¿Listo? O sea que un evento de gastos médicos se puede dividir en dos. En la liquidación inicial de los gastos iniciales, se cogió la ambulancia, se llevó, vaya a la clínica, atiéndalo, los recibos porque ingresó, las medicinas, bueno, etcétera. Pero ya más adelante las incapacidades y que de eso se generen, digamos, ciertas terapias y ciertas ya lesiones de por vida de la persona que tuvo el accidente, digamos, al interior de la estación, entonces ya eso entra a ser analizado por los ajustadores de la aseguradora a través del amparo básico de la póliza de responsabilidad civil. Y aquí volvemos y connotamos la cobertura de error en el suministro de combustible, que en este caso, digamos, es la más importante para nosotros, como se los explicaba en la diapositiva anterior, daños que yo le haga al vehículo del cliente por abastecerlo con el combustible equivocado. ¿Cómo se debe contratar la póliza? Entonces, el único canal de recepción de las solicitudes es el siguiente correo electrónico, pólizasrcsoldicon@fendipetroleo.com. Ahí ¿qué nos van a escribir? Nos informan la opción a contratar, que se las compartíamos en la diapositiva anterior. Recuerden que esto, como dijo el señor Mauricio, también queda en las charlas, en la página, y adicional a eso, a través de todas los gremios, federaciones y confederaciones regionales, se les va a enviar un resumen a todos para que también ellos de la mano con ustedes tengan la información y ustedes también sepan ahí entonces cuál opción van a contratar y nos lo avisen a nosotros al correo que les acabo de connotar. Entonces nos informan la opción a contratar, nos informan a qué federación o gremio pertenecen y qué van a recibir de nuestra parte. Van a recibir un correo donde les vamos a enviar todo el proceso de suscripción con los documentos que se hacen necesarios para poder suscribir la póliza ante la compañía suramericana. El formato formulario conocimiento de clientes ARLAP, que es un formulario que todos los que tengan una póliza, así sea por sencilla, en algún momento de su vida han debido diligenciar. Es un formato parecido a los que se les exigen en un banco cuando vamos a aperturar alguna cuenta o alguno de los servicios bancarios. Las compañías de seguros están vigiladas por la Superintendencia Financiera, entonces este documento se hace obligatorio y se renueva cada año. Si la estación de servicio toma una póliza hoy y a los 2 o 3 meses nos contacta la misma sociedad tomadora de esta inicial y nos dice que está interesada en una segunda póliza para otra estación,
ya no va a tener que volver a diligenciar estos formatos ni esto, porque ya digamos que tiene la vinculación dentro de la aseguradora y adicional a eso porque no ha pasado más de un año. ¿Listo? Entonces, se les envía el formulario de cliente, se les envía formato firma cliente, que es otro formato adicional de Sura, donde simplemente se firma y se coloca la huella, y se le solicitan los documentos adicionales al SARLAC, que para persona jurídica sería la cédula del representante legal, por ambos lados, la copia del RUT vigente desde que no haya tenido cambios, Cámara de Comercio con una vigencia no superior a un mes y copia de la declaración de renta vigente. Y para persona natural, solamente la cédula y la copiecita del RUT, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Una vez recibamos nosotros estos documentos, serían ingresados al sistema de la aseguradora y ustedes a la misma cuenta de correo de donde nos escribieron y nos enviaron la documentación, van a recibir un link por parte de Suramericana, donde ustedes van a ingresar a autenticar la identidad. Una sugerencia para las personas jurídicas, agradecemos cuando diligencien el formulario SARLAP solamente de los socios de la sociedad, de la persona jurídica, solamente relacionar uno solo. ¿Por qué? Porque si relacionan todos, el sistema de Sura automáticamente les va a enviar el link a los 4, 5, 6 socios para que autentiquen la identidad. Y digamos que esto nos demora el proceso. Entonces, normalmente, por favor, socialicemos uno solo, que sea el de más fácil ubicación, que sea, digamos, que el que está más sumergido en la operación de la estación, para que nos pueda fluir todo el proceso, digamos que durante los tiempos prometidos por la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Llega el link de Sura, ustedes autentican la identidad, se les va a enviar el link como con un pequeño, no sé, llámese video o imágenes, donde se les cuenta cómo hacen el paso a paso, que son 3 pasos, es muy sencillo. Ustedes autentican la identidad y nos informan a nosotros que el proceso quedó listo. Ya la compañía de seguros a las 24 horas después de eso nos está entregando la póliza. Nosotros la revisamos dentro del mismo tiempo y ya será compartido a todos ustedes con la información de los medios de pago y el plazo del pago. El plazo de pago del convenio es de 30 días inicio vigencia a través de todos los medios que ofrece la compañía de seguros a través de su página. Bueno, por acá nosotros pues quisimos como recordarles el protocolo al ingresar el vehículo de un cliente a la estación de servicio para evitar el tema de errores en el suministro. Sabemos que esto ocurre mucho, sobre todo en las estaciones de servicio donde hay mucha rotación de personal, de los vendedores de servicio. Creemos que hasta se entrenan contaminando la mayoría, ¿sí? Eso lo conocemos por el monitoreo que le hacemos diariamente, pues como al tema de los reclamos. Entonces, esto es una invitación sencilla a revisar un protocolo que a la hora de la verdad es muy sencillo, pero que vale la pena como recalcarlo para la sensibilización de todos nosotros. Entonces, lo primero es que ingresa el vehículo de cliente a la estación de servicio. El vendedor de servicio, de forma clara y directa, debe preguntarle al cliente qué tipo de combustible desea tanquear, ¿sí? Antes de introducir la pistola de carga, se debe verificar nuevamente por parte del vendedor de servicio el tipo de combustible solicitado al cliente. Debe asegurarse de que el cliente no se encuentre distraído, realizando la consulta de manera clara y directa. Muchas veces todos nosotros cuando entramos a una estación, también por confianza, digamos que, y si digamos que frecuentamos la misma, entonces aprovechamos mientras nos van a tanquear y hacemos múltiples cosas dentro del vehículo. Entonces la idea es que ponerle atención a esto, que vuelvo y digo que es un proceso muy sencillo, pero que puede causar pérdidas económicas bastante grandes, sobre todo cuando por un error de estos podemos llegar a contaminar vehículos de gama media o gama alta. Y el punto 4 sería que encima de los surtidores sería muy bueno revisar la posibilidad de utilizar mensajes de sensibilización al usuario en cuanto a la importancia de conocer el tipo de combustible de su vehículo. Aunque algunos vehículos tienen una calcomanía del tipo de combustible, se debe realizar la confirmación verbal. Proceso de reclamación. O sea, Suramericana de Seguros es una compañía que maneja las indemnizaciones a través de la línea de asistencia numeral 888, pero debido a que esto es un convenio gremial exclusivo
de los operadores de Fendipetróleo ante el Fondo Soldicom, se negoció un proceso de reclamación alternativo para no perderle nosotros el seguimiento al proceso, ni a la trazabilidad, ni a los resultados del convenio. Porque si se iban las reclamaciones a través del numeral, entonces no era muy factible que nosotros nos pudiéramos dar cuenta del día a día, de poderle hacer seguimiento y de que en realidad las reclamaciones salgan dentro del tiempo real prometido. ¿Listo? Entonces, el paso es, la estación de servicio ocurre el evento. Esto no es una póliza de automóviles que yo voy a llamar a una línea de asistencia a solicitar que vengan y me visiten en la estación porque me pasó XY evento. No, esto es una póliza indemnizatoria donde yo debo demostrarle a la compañía de seguros que le hice un perjuicio a un cliente con una cantidad de soportes y documentos. ¿Listo? Entonces, la estación de servicio tiene su evento. La invitación es que solamente y exclusivamente a través de la cuenta de correo rcsoldicon@fendipetroleo.com se nos avise lo que pasó brevemente. El día de ayer a las 2 de la tarde ingresó el vehículo de placas tal de la señora Liliana Acevedo y por error le echamos el combustible tal siendo de tal. Estamos a la espera del resto de documentación, gracias. Entonces ya nosotros con eso ustedes van a recibir de parte de nuestra mesa de ayuda y departamento de indemnizaciones, van a recibir un correo con todo el checklist de documentos que se necesitan iniciales para, digamos, iniciar la reclamación. Esa puede ser una opción. Otra opción es que pueden recibir un correo solamente con la ratificación del número de siniestro por parte de la compañía y donde significa que ya está ingresado su siniestro y de que se va a iniciar el reclamo. Entonces, se envía el correo a las pólizas RC Soldicon. El ejecutivo operativo o el representante de la oficina gremial, en este caso de cada región del país, nos lo notifica. A su vez, nosotros se lo notificamos al operador de las pólizas en Sura y este le notifica a la compañía de seguros. ¿Qué hace la compañía de seguros? Designa analista y designa ajustador, de ser el caso, ¿sí? El ajustador, en un término más o menos de 2 o 3 días, está, digamos, presentándose, está confirmando que fue designado por la compañía y está empezando a confirmar o a enviar el listado inicial de documentos que se requiere. Y con esa información, una vez ustedes contesten, nosotros ya hacemos el seguimiento a la compañía. Les hacemos seguimiento tanto a ustedes como a la aseguradora, porque ninguna de las partes está interesada en que ese tema se muera en el tiempo, ¿listo? Entonces, ustedes van a ver correitos de nosotros semanalmente, donde les estamos recordando que hay un pendiente, que hay una documentación pendiente, y que la idea es pues que aquí nos fluya a todos el proceso, ¿está bien? Como para que sepan más o menos los documentos que normalmente se exigen. Yo no creo que le haya puesto, pásamelo, por favor. Sí. Entonces, carta de aviso al correo de las pólizas RC Soldicon. Esta carta debe ser breve, fecha y hora aproximada. Esto vamos hablando de carta o correo. Puede ser también directamente al correo. Ser breve, fecha y hora aproximada del evento, descripción del evento y si tiene valor aproximado de los daños, maravilloso, ¿cierto? Lo puede colocar ahí. Es importante documentar todo. Si tiene fotos, si tiene los videos, si tiene los recibos de dónde costó el servicio que le prestó al cliente, debe solicitar copia de todos los documentos del vehículo o de los vehículos afectados pues por el evento, ¿sí? Con esta información, como les decía ahorita, se les va a asignar un código interno de siniestro y se les dará respuesta más o menos en unos 5 días hábiles. ¿Por qué? Porque dentro de estos 5 días a nosotros nos asignan analista y ajustador. Entonces, digamos que volvemos a aparecer ante ustedes para continuar con el proceso. Nosotros hacemos atención directa al correo electrónico de todos los seguimientos, inquietudes, solicitudes, todo es exclusivamente a través del correo. Ni Soldicon, ni Fendipetróleo, ni nosotros como operadores hacemos contactos con los terceros afectados.
Evítese darle el contacto nuestro al vehículo, al propietario del vehículo que afectó, porque nosotros digamos que toda la atención y la trazabilidad la hacemos directamente es con la estación de servicio, con un contacto que la estación de servicio nos diga que esa es la persona que va a quedar encargada del siniestro. ¿Listo? Muchas veces la estación de servicio va por dos caminos. El primero es pone a la persona que le causó el perjuicio a esperar, le cuenta que tiene una póliza, que debe esperar a que el tema del seguro fluya para más adelante entrarle a indemnizar a ellos. O sea, de forma directa y clara, desde el inicio, no le genera expectativa a ese tercero de que le va a pagar rápidamente. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos, porque para eso tiene una póliza, bueno, etcétera, etcétera. Pero entonces sí debe ser muy claro con ese tercero de que debe esperar, que hay unos tiempos que tiene la aseguradora para indemnizarnos. ¿Les podemos devolver, por favor? Aquí dice, tenga en cuenta que el término para atender su reclamación por siniestro se encuentra previsto en el artículo 1080 del Código de Comercio, donde se establece que la aseguradora cuenta con un mes para la atención y análisis de la solicitud, contados a partir del último actuar. Actuar es el último documento que la compañía ya nos confirme que ese es el último para entrar al análisis final. La aseguradora tendría por ley y por norma hasta 30 días. Digamos que se destaca de los convenios que nosotros hacemos, que ninguna de nuestras compañías se toma ese tiempo. Entonces es importante saber que lo podemos hacer con menos tiempo, pero eso sí, debe estar, digamos, consolidada toda la información de forma completa para que la compañía entre a hacer una liquidación rápidamente. Esa sería una de las opciones que tiene la estación. ¿Cuál es la otra opción? Reconozco que le hice un daño al tercero, indiferente de que yo tenga póliza o no, yo debo atender al cliente que perjudiqué, porque ese ruido que se genera por esa indisposición de ese evento a mí no me conviene en el tema de mis ventas. Entonces yo lo que hago es que indemnizo al señor, eso sí, con todo muy bien documentado. Yo le digo, veamos al taller que usted quiera, por favor consígame el diagnóstico técnico donde conste que todo lo que yo le voy a pagar y todo lo que le hicieron fue a causa de la contaminación. Preste la copia de los vehículos, de los documentos del carro, fírmeme acá estos egresos y que aquí quedamos al día. Bueno, todo eso. ¿Para qué? Para que en una segunda etapa, mientras va rodando el análisis, a la compañía se le diga, mire, nosotros ya le pagamos, y que cuando la compañía vaya a indemnizar, el finiquito no salga al tercero, sino a nombre de la estación de servicio. Adelante. Ya lo pasamos, vamos adelante. Digamos que hasta aquí llegó la charla, digamos, es un tema muy sencillo, no tiene, digamos, como mucha literatura, pero es uno de los temas más neurálgicos dentro de una estación de servicio. Espero pues que haya sido del agrado de todos ustedes. Ya saben que la información se le va a compartir exclusivamente a través de Pendipetróleo Nacional, y a través de nosotros como los operadores, a todas las oficinas de Pendipetróleo y a todos sus aliados regionales y gremios, porque nos interesa pues que digamos todos se blinden. Y como les dije desde el principio, esto no es una cobertura que esté contratada dentro de la póliza de Soldicón, esto no es un anexo de la póliza de Soldicón, y digamos que dentro de las especificaciones que exige el decreto reglamentario no está la cobertura de errores en el suministro como tal, sino que la póliza de Soldicón es una póliza con un objeto muy básico. Muchísimas gracias a todos y quedo muy atento de sus inquietudes. Doctora Liliana, bueno, Liliana, una pregunta. Un momentico, por favor, mantengamos el protocolo, por favor, y vamos dando la palabra. Me disculpan, por favor, pero esto tiene un protocolo, ¿sí? Agradecemos a la doctora Liliana Acevedo compartirnos esta información. Recuerde que esta charla está siendo grabada y se pondrá el video la próxima semana. Usted la va a encontrar en la página del Fondo Soldicón, va a la pestaña que dice capacitaciones, va a charlas MIT y busca EDS Seguras. Y ahí en EDS Seguras usted puede consultar las charlas que se han hecho de este año de EDS Seguras y las de los años anteriores también. Les repito, esta es una estrategia que lleva 3 años consecutivos. Ahí también va a encontrar la presentación. Esta presentación la va a encontrar ahí en PDF para que usted la pueda descargar y repasar la información. Vamos a dar el uso de la palabra entonces. Recuérdenos dar el nombre de su estación, cómo se llama, desde qué ciudad se conecta, por favor. ¿Quién es? Por favor, le damos el uso de la palabra. Su pregunta, por favor, para Liliana.
Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, ¿qué es su nombre, por favor? Señor, buenos días. Habla con Edgar Moreno, Texaco en EQS Bogotá. Yo quisiera hacerle una pregunta, o sea, varias preguntas en una a la doctora Liliana Acevedo. Ok, O sea, vamos de a poco, listo. partiendo de la base de que cuando uno va a utilizar una póliza, como en este caso de contaminación súbita, puede ser de un tanque, puede ser de un carro, contaminación cruzada, hay un error. Hay un error en los protocolos, porque pues todas las estaciones tenemos protocolos. Perdón, señor Moreno, me tocó silenciar a todos porque había un ruido por allá en el fondo. Ya podemos quitar la presentación si quieres, Liliana, y volvemos por ella si es necesario. Señor Moreno, ¿está por ahí? ¿Puede activar su micrófono nuevamente? El uso de la palabra lo tiene usted. Señor Moreno. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, sí, perdón. Adelante, sí, siga con su pregunta. Me había también silenciado a mí. Sí, perdóneme, por favor. Entonces le dice a la doctora Liliana que cuando se presenta, digamos, una reclamación de este tipo por un siniestro de contaminación cruzada, tanque, carro, pues obviamente hay un error en un procedimiento, en un protocolo. Obviamente tiene que ser así como cualquier siniestro que se presenta por error, digamos, en este caso, un error humano. Mi pregunta puntual va encaminada a lo siguiente. Conozco el caso de una estación que en algún momento dado tomó una póliza y resulta que le hicieron un ventarrón, tumbó el canopy, lo lavió con un aguacero, un vendaval y pues en la investigación que sucedió, que encontraron que unos tornillos del canopy estaban oxidados y obviamente no surtió efecto, no fue positiva la reclamación por cuanto las investigaciones demostraban que no estaban los tornillos, digamos, nuevos y que el mantenimiento, y seguramente si hubiera sido así, de pronto no se hubiera caído el canopy. Entonces, en este caso, pues obviamente no hay dolo en el sentido de que si se contamina un carro o un tanque, no hay dolo del operario, porque ha tenido unas instrucciones, ya esto seguramente pues por descuido, porque estaba pensando en otras cosas, problemas de su casa, problemas de distracción, en fin. Pero entonces viene la investigación cuando se presenta el caso y digamos en ese sentido, ¿qué efectividad? Porque pues va a haber un error en el suministro o en el descargue o en los protocolos, así encima del surtidor tenga toda el escrito y las capacitaciones y tenga toda la persona, digamos, en su cerebro, históricamente toda esta backup de información. Pero pues obviamente que hubo un error, o sea, si no, pues no habría reclamación. Entonces, en este caso, ¿cómo surtiría? Porque viene la investigación y dice, perdón, pero es que hubo un error en el procedimiento y en el protocolo de descarga, digamos, que descargue uno gasolina en un tanque de ACPM, o pues digamos que se contamine agua, pues eso ya es algo que se inundó la estación y de pronto los boqueriles no estaban tapando los spill y bueno, en fin, eso es un accidente más diferente a un error humano. Pero obviamente que ahí involucra de pronto que le digan, vea, esta tapa de este boquerel no estaba funcionando correctamente y por eso entró el agua. Y a final de cuentas, las aseguradoras en mi historia, y con todo respeto, lo que menos quieren es pagar siniestros. Obviamente esa es su razón de ser, su fundamento, porque es un negocio. Entonces yo quiero llegar como a ese punto de que siempre va a haber un error en el protocolo. Y bajo esas condiciones en la investigación, ¿qué puede pasar? Muchas gracias. Bien, gracias, señor Moreno. Liliana. Bueno, yo quiero porque me hizo varias preguntas con varios. Sí, mencionó un caso complejo, vamos a desmenuzarlo. Sí, entonces primero, si es un error en el suministro de combustible, que es el tema que estamos tocando acá, la compañía no me va a pedir el protocolo, ¿cierto? No se hace como una prueba, digamos, obligatoria dentro del proceso de reclamación, donde la compañía entra a analizar de que la persona, cómo estaba ese día, si estaba en ánimo, si no estaba en ánimo, si a ustedes le habían dado indicaciones y no las siguió, etcétera, etcétera. No, la cobertura está contratada, básicamente es que sea el vendedor de servicio el que por error le echó el combustible equivocado al vehículo que no era, pare de contar. Hay que demostrar que era empleado mío, eso sí, de que estaba en uso, en que por contrato de trabajo es el vendedor de servicio, eso sí, y que en realidad yo, estación de servicio, estoy consciente de que causé ese perjuicio. Porque también nos ha pasado de que por quedar bien o por quitarse en el problema de encima con la persona que está ya de grosera, X o Y o Z, entonces nos hacen reclamaciones de cosas que ustedes saben desde el inicio que la responsabilidad no fue del vendedor. Entonces ahí debemos como sociedad o
o como estación de servicio, con letrero juicioso, debemos enfrentar al afectado y decirle que nosotros asumimos todos los errores que nuestros empleados en nuestra representación le causen a nuestros clientes, pero no podemos entrar también a indemnizar o a reclamar a través de nuestras pólizas los errores que las personas o los clientes, que entró el cliente que entró elevado, que entró distraído, que entró bravo, por error nos dijo el combustible que no era, entonces también por eso vamos a afectar la póliza. Entonces, digamos que desde ahí tenemos que tener claro eso, porque uno de los documentos que la compañía sí pone a firmar o que nos exige que de constancia por escrito es que la estación de servicio está consciente de la responsabilidad y que sí fue, digamos, responsabilidad directa de un empleado causarle perjuicio a ese vehículo. Lo otro, que me entró el agua, otro panorama, me entró agua a los tanques, entonces, porque falló lo que sea, entonces yo con eso le causé el daño a unos vehículos. ¿Cómo me di cuenta? Cuando se me empiezan a devolver varios vehículos en un mismo horario, y resulta que cuando yo empiezo a hacer las revisiones al interior, me doy cuenta de que está fallando algo en el tanque, empiezo a hacer la contingencia y me doy cuenta que algo falló. Entonces, ¿qué pasa? La compañía de seguros acá revisa, sobre todo en el tema de las estaciones, digamos que en el clausulado está, estos vienen a ser eventos súbitos e imprevistos, pero ustedes deben tener en cuenta de que ustedes deben cumplir con una normatividad. Entonces aquí la compañía de seguros no tanto revisa que fue que el tanque se dañó el tapón y entonces por eso me entró agua, entonces es que fue por un error humano o algo así. No, la compañía de seguros lo que se revisa más que todo en las estaciones de servicio es que ustedes sí cumplan la normatividad, y en la normatividad ustedes tienen que hacer muchos chequeos constantes. Es más, creo que hay un chequeo que es diario, una revisión diaria que debe hacer alguien de la estación de servicio encargado al interior de que todo esté funcionando bien. Entonces, digamos que son eventos que se sabe rápidamente que van a ocurrir. ¿Sí? Porque si seguimos la norma, digamos, el paso a paso de la norma como está expresada, nosotros tenemos que darnos cuenta rápidamente. Entonces, la compañía de seguros, más que el error humano, revisa es que la normatividad dentro de una estación de servicio sí se esté cumpliendo. Si estamos cumpliendo la normatividad y aún así se nos dañó el tanque, tuvimos alguna avería y así nos entregó el agua, la compañía de seguros con toda seguridad saca adelante el reclamo sin ningún problema. Si es por la operación de transporte, que por un error en el descargue del transportador, como lo dijimos al principio de la reclamación, de la presentación, la póliza de responsabilidad civil con la cobertura de errores en el suministro cubre la contaminación en el tanque súbita y imprevista, pero excluye la del transportador, es decir, que llegó el transportador a la estación de servicio y por error descargó el combustible en el tanque que no era. Dañó tanto el combustible que estaba dentro de la estación de servicio en tanques como el combustible que venía siendo transportado. Entonces, digamos que ahí es cuando yo, muy juicioso con todas las pólizas que debo tener, entonces afecto la póliza PYME, multirriesgo, todo riesgo, para donde tengo asegurado el combustible que tengo en tanques, y afecto la póliza de transporte de mercancías o de carga, que es donde yo tengo asegurado todo lo que le pueda pasar a mi combustible en la operación de transporte, incluido el descargue en las estaciones de servicio. ¿Listo? Señor Moreno, ¿está explicado? Sí, pues la verdad quedó como con un sabor en el sentido de que pues obviamente hay un error y como tal la estación siempre tiene que asumir de que no cumplió ciertos procedimientos y ciertos protocolos, en el caso del modo que dice el tapón, que es un boquerel, o en el caso del suministro de la persona, pues igual tiene que asumir la responsabilidad que cometió un error. Entonces creo que en ese sentido la póliza pues no prosperaría, porque pues si las cosas se hacen bien hechas, pues no había error en contaminación cruzada. Entonces quedó como que funciona bien y todo está bien, pues nunca va a pasar un siniestro. El siniestro pasa es cuando hay un error. Ese es como bueno, es que, bueno, yo entiendo que para eso son las pólizas de seguros, precisamente para los sucesos, ¿cómo es que dice Liliana? Súbitos, imprevistos, súbitos e imprevistos. Sí, claro. Pero bueno, seguimos adelante, señor Moreno, muchas gracias. Le damos la palabra al señor Ever Fuentes, nos dice de qué ciudad se conecta y el nombre de su estación, por favor. Señor Ever Fuentes.
Sí, muy buenos días. Habla Ever, de Estación de Servicio Los Conquistadores Saravena. ¿Cómo me le va? En Saravena, sí señor, adelante con su pregunta para Liliana, por favor. Mi hermano, una cosita. Es que, bueno, nosotros como bien sabemos que tenemos esa póliza que nos acobija del petróleo como tal. Entonces, pues yo diría que se llenaría uno, tomando otra póliza, se llenaría uno de otras pólizas, que de pronto podría tomar una decisión ahí, era de pronto, si la póliza tiene un coste de tanto, la nueva póliza que se dice que se requiere para las estaciones como tal, entonces deberíamos de pronto, que el Petróleo cubre una parte y nosotros la otra, pues debería incluir una sola y de pronto darle más cobertura a la que tenemos, ¿no le parece a usted? Para no llenarse uno de tantas pólizas, de pronto tanta responsabilidad de tantas cosas. Don Ever, muchas gracias por su pregunta y se me adelantó a una pregunta que yo tenía, Liliana, Sí. y es la diferencia entre la póliza obligatoria de responsabilidad civil extracontractual que entrega el Fondo Soldicón a todos los aportantes y este otro tipo de pólizas que también son de responsabilidad civil que atienden otro tipo de amparos, ¿no? La póliza de responsabilidad civil, cuyo tomador es el Fondo Soldicón, es una póliza de responsabilidad civil para daños a terceros, a las personas o a los bienes, exclusivamente con el combustible que está almacenado. ¿Ya? Solo Tiene por que eso. estar involucrado el combustible. Esta póliza que nosotros estamos acá, la charla que estamos dando, es de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, predio, labores y operaciones. O sea, todo lo que yo le haga al tercero, con mi predio, con mi labor y con mi operación. Opera como una póliza en exceso de la de Soldicón, porque sabemos que hay unas estaciones muy juiciosas que les parece que la cobertura básica es muy poca, entonces quieren tener un valor asegurado adicional, entonces puede operarse en exceso o opera como póliza básica, es decir, la puedo tomar sola. Hay muchas estaciones que no tienen, digamos, los recursos para poder comprar una póliza PYME, multirriesgo, todo riesgo, entonces por lo menos toman la decisión de blindar el daño que yo le pueda hacer a mi tercero, que puede ser un daño muy delicado, puede ser daños muy costosos, sobre todo donde se ven involucradas las personas, no tanto los bienes, sino las personas, porque sabemos que la vida es invalorable, ¿cierto? Y entonces esto me puede causar un cobro demasiado alto que yo tenga que responder con mi propio patrimonio. Entonces la idea es que si no tengo cómo contratar una póliza PYME, por lo menos tratar de ir blindándome y en este caso tomar esta responsabilidad civil que no es la misma de Soldicón, y adicional a eso que me está ofreciendo las coberturas de errores en el suministro y de contaminación del combustible en tanques que haga daño a los vehículos de mis clientes. Gracias, Liliana. Permíteme, lo silencio a todos porque tengo ruido ambiente por allá que no permite escuchar bien. Le damos la palabra, puede activar su micrófono, señor Carlos Alfonso Montalvo, diga de qué estación se comunica y desde qué ciudad está conectado. Adelante, don Carlos Alfonso. Buenos días a todos, soy Carlos Montalvo, de Estación de Servicio La Quinta de la ciudad de Ibagué. Mi duda viene relacionada con un refajo que se presentó. Se revisan las cámaras de seguridad y se ve que el cliente se baja del vehículo antes de ser atendido y él mismo interactúa con el trabajador. Se ve el momento en el que el trabajador coge la manguera, el cliente está hablando con él, ingresa la manguera de ACPM en el vehículo. Durante todo el tiempo el cliente tuvo el surtidor al frente, como les cuento, había salido del carro, estaba ahí al frente del surtidor. Entonces se interpreta que el cliente siempre fue consciente del combustible que se le estaba echando al vehículo. Sí, obviamente nosotros no tenemos cámaras de seguridad con sonido, no podemos saber si el protocolo de servicio se cumplió, pero en la interacción que se ve por las cámaras, se interpreta que el cliente durante todo el tiempo se dio cuenta de qué combustible se le estaba echando al vehículo. Entonces, en este caso, hay un error humano, interpreto yo, de parte del cliente. En este caso, no tiene la estación de servicio que responderle al cliente. Señor Montalvo, no, gracias por la pregunta. No, porque es que la compañía de seguros aquí mira es la responsabilidad de la estación frente a, ¿cierto? Entonces aquí ustedes no tienen responsabilidad, como lo decía ahorita, o sea, nos hemos dado cuenta que estaciones, entonces, ¿qué pasa? Digamos que usted es muy juicioso, llama al señor, lo cita dentro de todo el protocolo muy comercial y le dice pues que desafortunadamente pues no puede entrar
a afectar sus pólizas o hacerle el pago, pues porque de todas maneras ante las muestras, las cámaras, se ve que él estuvo todo el tiempo al frente y consciente del proceso de servicio, aún así pasó por alto lo del tema del combustible, entonces ahí no hay ninguna responsabilidad de parte de ustedes y que qué pena, lo sienten mucho, pues ya, ¿cierto? Pero digamos que se cierra el tema ahí. Caso contrario, donde en realidad hubiese sido la culpa exclusiva del vendedor, así el señor se baje y donde diga, no, es que yo se lo dije y llegó otro cliente en ese momento, porque es que nosotros que entramos a una estación de servicio sabemos que es que estos chicos prestan múltiples servicios, o sea, ellos están ofreciéndole a uno combustible, entra otro vehículo, entran las motos, este paga con tarjeta, que le rediman los puntos, que devuélvame, que... Entonces nosotros sabemos que ellos tienen una interacción demasiado de muchas cosas al tiempo, entonces conscientes de eso sabemos que pueden pasar los eventos y por eso la compañía de seguros, como lo decía ahorita, no pide protocolo ni nada, el protocolo era más como una sugerencia de parte nuestra, conocedores del movimiento de una estación y porque también pues surtimos nuestros vehículos en una estación de servicio, pero aquí en efecto, si ustedes tienen desde el inicio son conscientes de que no hubo responsabilidad del empleado, no tienen por qué afectar la póliza, porque la compañía de seguros en algún momento les va a colocar, les va a preguntar de forma directa, vamos a dejar constancia por escrito de la responsabilidad. Usted se siente, así dice la pregunta, usted se siente responsable en el hecho, entonces se debe colocar sí o no. ¿Listo? Bueno, gracias, don Carlos en Ibagué. Señor Montalvo, también le digo, muchas veces nos han levantado la mano porque son clientes ruidosos, se está generando ya más un problema a nivel personal, una persona todo el tiempo en la estación haciendo escándalo, bueno, etcétera, pues entonces ya toca que internamente en la estación llamen a las autoridades o en su caso extremo se puede hacer la apertura del reclamo donde se le avise a la compañía de seguros que es un cliente problema que necesitamos darle la vuelta para que la compañía de seguros conteste formalmente y entonces ya así el cliente se sienta un poquito más atendido, por decirlo así. Don Carlos, muchas gracias en Ibagué y le damos la palabra a la señora Marta, en nombre de su estación, ¿de qué ciudad se conecta? Adelante con su pregunta. De Antioquia, la estación Lemarén. Ve, yo tengo, la pregunta es, no hablamos del deducible de la póliza que Liliana estaba manifestando, pero quiero saber cuánto tiempo tiene el cliente para acercarse y hacer la reclamación, porque hay gente que lo hace de manera muy maliciosa y dice, es que hace un mes tanqueé y pues nosotros sabemos que el vehículo se apagaría o no funcionaría, pero entonces vienen y como dice Liliana, disgustados y que hay que responderles. De hecho, quería dejar como una salvedad a todos los que están conectados. Nosotros en la estación tenemos unos letreros en las columnas donde dice que el cliente es responsable porque ellos piden un suministro del producto contrario y después quieren que respondamos, porque los vendedores no son mecánicos ni saben, ellos que despachan lo que el cliente les pide. Entonces es bueno tener como en las columnas esa información para que ellos sepan que tienen responsabilidad. Cogen una factura, saben el producto que se están llevando, que fue el que pidieron y posterior quieren venir a que les respondamos. Entonces yo tengo como la inquietud, ¿es posible, Liliana, que si un cliente demora no sé qué tiempo, tolera la compañía de seguro referente a eso, aparece sin factura, aparece sin nada, no hay forma de evidenciar porque obviamente la información se va borrando, no tiene ni siquiera claridad de que, mejor dicho, siente uno como si fuera una persona que estuviera tratando de aprovechar? Porque no hay información de ninguna índole y el tipo solo dice es que me tanquearon y me tanquearon lo que no es y que aparecen, como te digo, ¿cuántos días tolera como la compañía de seguros para decir, sí, venga señor, le voy a revisar o le voy a responder? Liliana. No, la compañía de seguros no nos pone un plazo para que el tercero aparezca, digamos, de forma inicial. Los plazos que nos colocan es que una vez nosotros conozcamos el evento, así lleve tiempo de haber pasado, nosotros sí debemos avisar prontamente a la compañía de seguros, ¿cierto? Ya en ese momento, ya la compañía, y usted mismo lo hizo, doña Marta, también hace los mismos análisis, va a empezar a pedir documentos y entonces en ese momento también va a citar al tercero. Si vemos que es un tercero que llega disgustado tiempo después, que uno ya sabe que lo que está buscando es que se le arregle el vehículo de cuenta de la estación, porque pasa, lo digo así directamente, nos ha tocado atender muchos reclamos donde nos envían unas facturas con una cantidad de un listado de arreglos y entonces esto también lo revisa un experto.
no lo revisa cualquiera. Las compañías de seguros tienen personal experto en sus áreas de indemnizaciones dependiendo de lo que pase. Entonces el experto sabe cuando se envía un checklist que sí se daña a causa de una contaminación y que no, ¿cierto? Y claramente lo dice ahí, dice esto no se daña acá, esto no se daña acá. Entonces nos ha tocado desafortunadamente devolver muchos reclamos por esto y han pasado que han llegado meses después diciendo que fue que entraron a la estación, pero ¿por qué viene después? O sea, nosotros ya no nos consta, ya no tenemos los videos, no importa, pero ustedes me tienen que responder, listo, abramos el reclamo ante la compañía de seguros, le notificamos desde el principio a la aseguradora que es un cliente problema, que vino a aparecer y que entonces la compañía empieza a hacer todo el ajuste, a pedir papeles y todo. ¿Qué le decimos al señor? Sí, claro, vamos a entrar a revisar, pero proporcióneme todo esto. La compañía, obvio, se vuelve más, lo voy a decir así, más fastidiosa, en que en esos casos en especial, si a nosotros normalmente nos pide 5 papeles, en esos casos les va a pedir 20. Bueno, entonces, claro. Sí, señor, nosotros vamos a revisar la posibilidad ante nuestra aseguradora para responder, pero acá está el listado de documentos que me debe traer. Tráigamelos y esperemos a ver la compañía que analiza. Pero no hay un plazo, señora Marta, y desafortunadamente sí pasa mucho. Doña Marta, muchas gracias. Le damos la palabra, su pregunta dice, nombre no disponible, nos dice su nombre, nombre de su estación y de dónde se conecta, por favor, su pregunta. ¿Sí está? Adelante. Buenos días. ¿Seré yo el que no tengo el nombre? Muy buenos días. Sí, señor, es usted. Díganos su nombre, por favor. Mi nombre es Milton Díaz. ¿De dónde no se conecta, don Milton? De Puerto Leguízamo, Putumayo. Adelante con su pregunta, por favor. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que no es tan común. Lo que pasa es que nosotros, a ver, ¿qué pasa con las estaciones de servicio que están en zona de frontera que hacen transbordo a embarcaciones fluviales? O sea, con lo que se está hablando, no solamente, pues quiero saber. Gracias por la pregunta y gracias por asistir a la charla. Aquí la cobertura, la póliza de responsabilidad civil, el alcance es para las estaciones de servicio automotriz, es exclusivamente, y que no tengan que hacer transbordo de ningún tipo. Ya, correcto. Sí, pero quisiera preguntar, perdón, don Milton, ¿existe la opción para las estaciones fluviales de esa misma póliza o no? Sí. No, o sea, sí, claro, o sea, ellos pueden cometer un error en el suministro, pero la cobertura y digamos, el convenio gremial en este momento está para las estaciones exclusivamente automotrices. Bueno, en Puerto Leguízamo también existen estaciones automotrices, pero de todas maneras se necesita hacer transbordo porque por allá el único acceso es por el río. Sí, no, el transbordo es una exclusión, desafortunadamente. Sí, lo que pasa es que es un convenio nuevo, está fresquecito, digamos que estamos haciendo la prueba piloto y obvio la trazabilidad para la compañía de seguros, don Milton, de que este convenio sea muy exitoso. O sea, de la vinculación y de todos ustedes, de que crezca el convenio al interior de la aseguradora, da para que en un mediano a corto plazo nosotros le demostremos a la aseguradora de que esto es un gremio muy unido, de que en realidad todos están bajo la conciencia de protegerse, y de que en realidad la compañía de seguros se le convierte en un negocio importante y atractivo. Entonces, digamos que ya con ese poder y esa vinculación que tenemos, podemos llegar a solicitarle a la aseguradora nos extienda coberturas, nos quite deducibles, bueno, etcétera, etcétera. Gracias, don Milton, de Puerto Leguízamo, muy amable, muy interesante su pregunta y queda ahí la inquietud para de pronto más adelante consultarlo con la compañía de seguros, ¿no, Liliana? Gracias, don Milton. Muy amable. Gracias. Le damos la palabra a Julián Rodríguez. ¿De dónde se conecta? El nombre de su estación, por favor, y su pregunta para Liliana. Don Julián. Buenos días, doña Liliana, ¿cómo ha estado? Le habla Julián Rodríguez desde la estación de servicio aquí es Papá en Armenia, Quindío. Y pues igual represento. ¿Me escuchan? Sí, don Julián, permítame, don silencio a todos que tenemos un ruidito ahí y vuelva a activar su micrófono, por favor. Ahora sí puede activar su micrófono, don Julián, y ahora su sí. Pregunta. Adelante. Doña Liliana, muy buenos días. Habla con Julián Rodríguez de la estación de servicio aquí es Papá en Calarcá, Quindío. Igual represento otras 5 estaciones que tenemos acá en el departamento. Y aparte de eso, soy presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo y
digamos que lo que nos aqueja ahorita acá en el sector, y yo sé que en todo el país, es el tema de que nos hayan sacado, digámoslo así, el tema de pues, el tema de contaminación de la póliza RC que nos suministraba el Soldicom. Desde nuestras agremiaciones estamos proponiendo nuevamente que se tenga en cuenta este tema para que lo utilicemos en el próximo año. Ya este año ya pues las pólizas se emitieron y ya pues no hay tiempo. Pero sí quería saber qué voluntad pues hay por parte de INASEC y qué cotizaciones nos podrían hacer llegar desde ahora para saber qué costos se tienen que incrementar en esa póliza RC para poder llegar al 100% de las estaciones, ya que esta póliza se paga con el fondo Soldicom y ahí llegaría al cubrimiento del 100% de las estaciones del país. Entonces yo sí quisiera saber si ustedes ya han contemplado ese escenario y cuánto nos puede costar cuánto le puede costar al fondo Soldicom para que nos hagan llegar esas pólizas, pues digamos a todo el 100% de las estaciones. Buenos días. ¿Me confirma nuevamente su nombre? Julián Rodríguez, desde Don Julián. Calarcá, Quindío. Don Julián, mucho gusto, encantada. Mi nombre es Liliana Acevedo. Nosotros represento al operador de las pólizas de Fendipetróleo Soldicom, que es Blin Seguros. A ver, le cuento. Esto es más un tema a nivel de presupuesto. Nosotros cuando cogimos el manejo de la cuenta de Soldicom, hace ya está en la tercera vigencia, trabajamos con base en un presupuesto que el fondo nos pone en consideración, ¿cierto? Y con base en ese negociamos la póliza ante las compañías de seguro interesadas en ese momento en el mercado. Sí, claro que sí, ha habido una disposición por parte del fondo. En la primera vigencia se renovó la póliza básica y a los meses se tomó un anexo complementario con la aseguradora Chop Seguros del anexo de errores en el suministro, lo recuerdo mucho. Pero ya para la segunda, digamos, vigencia a través de nuestro manejo, ya se nos informó que había sido autorizado un presupuesto más bajo, entonces esto no daba lugar a contratar el anexo de errores en el suministro, porque de todas maneras, como lo decía al inicio de mi charla, es uno de los eventos que más se reclaman en cuanto a frecuencia. Entonces, en el flujo de caja de las aseguradoras se vuelve un poquito ruidoso el manejo de este amparo. Va directamente al bolsillo de la compañía, entonces, porque digamos que esto atenta más contra su liquidez, por decirlo de esa forma, y debido a la frecuencia, pues entonces eso va reventando la siniestralidad de la cuenta. Entonces, digamos que con el presupuesto básico se contrata la póliza que por norma se le exige a Soldicom a través del decreto 1073, es una póliza básica de responsabilidad civil para estación automotriz 800 salarios, fluvial 1000 salarios, con las dos cláusulas reglamentarias y pare de contar, ¿sí? Ya cualquier, digamos, amparo adicional que se le coloque a esta, como errores en el suministro, contaminación, etcétera, eso va a tener un valor adicional. Vuelvo y se lo digo, por la alta siniestralidad. Las compañías de seguros están prestas a cotizarla dentro del paquete de Soldicom, pero digamos que aquí se necesita una inversión superior. Entonces, digamos, ya eso es un tema que manejarían ustedes al interior en cuanto al manejo de los presupuestos, pero quiero que sepa que a través del operador y a través de las compañías de seguros sí existe la disposición de poder revisarlo en su momento para tenerlo a través de la cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros logramos negociarlo cuando se tuvo como un anexo de la póliza de Soldicom, pero con un manejo sinistral aparte, o sea, que no nos fuera a perjudicar la póliza básica, porque aquí el problema es que esa siniestralidad de errores en el suministro me puede a mí afectar el resultado de la cuenta general de Soldicom, y esa es la póliza, esa es la cobertura obligatoria, y si en una vigencia nosotros vemos que las aseguradoras no quieren cotizar, las que hay en el mercado con el producto, entonces, ¿qué hacemos? Si es una norma que nos exige, es obligatoria, se nos exige. Sin eso no podemos operar. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho, como una porcelanita, la cobertura básica, y entonces si vamos a entrar a hacer alguna negociación con la misma compañía, bajo la misma póliza, debe quedar muy claro que esa siniestralidad no puede tocar la básica. Entonces, todo ese tipo de connotaciones especiales hacen que negociarla sea más costoso, ¿sí?
y para eso se necesita entonces un presupuesto más alto. Don Julián, muchas gracias. Permítame un momento, doña Liliana, en este orden de ideas, como representante de las estaciones de servicio, ¿cierto? De las 120 estaciones que represento, y yo sé que hablo también por mis otros colegas presidentes de junta directiva de otros departamentos, sí nos gustaría que de pronto de una vez, desde ahora en esta reunión, quedara un compromiso para que nos hicieran llegar la cotización, porque no queremos esperar que llegue el próximo año, ¿sí? Y para poder incluir o hacer la petición al Fondo Soldicom de que esto sea incluido. Entonces, sí nos gustaría que de una vez de pronto acá doña Liliana tomara nota de esta propuesta y de que una vez nos haga llegar la cotización tanto a CONCE como a Fendipetróleo, que digamos que somos las dos agremiaciones que en este momento estamos liderando la representación de estaciones de servicio a nivel nacional. Entonces, para que una vez lo tenga en cuenta, y yo sé que esto es lo que todos en esta reunión queremos, que esto se vuelva a tener en cuenta dentro de la póliza de Fondo Soldicom, ya que el presupuesto alcanza. Ya tendremos que modificarlo y mirar cómo hacemos nosotros, pero necesitamos saber es cuánto puede costar y tener ya listos o sea, tener claro sobre la mesa cómo lo tenemos que hacer para el próximo año. Ok, gracias, señor Julián. ¿Está bien, Liliana? ¿Una cotización es viable? Pues yo creo que mi compañero Darío está conectado. Y toma nota del tema. Es importante, socializo el tema con él, que él es el líder del proyecto de pólizas. Claro que sí, nosotros encantados de revisar el tema como ustedes no lo sugieran y necesitan. Ok. Le damos la palabra ahora a la señora Marlis Espitia, de dónde se conecta, el nombre de su estación. Doña Marlis, bienvenida a su pregunta con Liliana. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, permítame, doña Marlis, lo silencio a todos que tenemos un ruido ambiente por ahí. Ahora puede activar su micrófono, por favor, y adelante con su pregunta. Buenos días, gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algún tope digamos, de casos que suceda en la estación? Y, digamos, si tiene también la fecha, o sea, de un año, igual que la otra. ¿Habla de la vigencia de la póliza? Sí, sí, señor. Y si tiene algún tope, digamos, si sucede en ese tiempo, pueden suceder 1, 2 o 3 casos, o tiene un tope de límite. eventos. Exactamente, sí, señor. Gracias por su pregunta. La compañía aseguradora no nos limita el tope. Sabemos que esto es como una bolsita. O sea, yo contrato 300 millones de pesos, de los cuales sé que me puedo gastar hasta 150 en errores en el suministro y contaminación. Entonces ya sé que si hice un reclamo en enero de 20 millones, entonces ya me queda tanto dinero. Eso va restando. Si a los 2 meses me dice tanto, es una bolsa que se va acabando, no se restablece dentro de la misma vigencia. Pero la compañía de seguros, obvio, si ve que hay una frecuencia en una estación de reclamaciones por el mismo evento, nos levanta la manito y nos dice qué posibilidades hay de que nos sentemos con la estación de servicio, miremos los protocolos, qué podemos hacer. La compañía de seguros en ese caso es interesada en que la administración del riesgo sea óptima para mirar entonces cómo podemos disminuir los casos. ¿Listo? Y la vigencia de la póliza es anual. Es una póliza anual con vigencia aparte por cada estación. Arranca desde el momento que decida contratarlo por un año. O sea, vigencia anual y se contrata individual, ¿no? Sí. Individual, sí, señor. Ok. Doña Marlis, ¿de dónde se conecta usted? Acá de Albán, Cundinamarca. Albán, Cundinamarca, sí. El Novillero. El Novillero. Señor. Muchísimas gracias por estar pendiente de estas charlas, doña Marlis. Le damos la palabra a la EDS La Milagrosa. Adelante, de su nombre, por favor, y de dónde se conecta. Su pregunta para Liliana, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Joycer López, EDS La Milagrosa de Maicao, La Guajira, frontera con Venezuela. Don Joycer, su pregunta, adelante. Mi pregunta es la siguiente. Escuché que la póliza, al momento de que ocurra el evento, se levanta una evidencia y en esas evidencias un costo aproximado del daño. Resulta que aquí ocurrió ese daño y el cliente quería reparación del motor completo. Se le echó a CPM en vez de gasolina y a 1 kilómetro el carro se apagó. Entonces el cliente no quería arreglo, no quería reparación, sino motor nuevo. En ese caso, ¿cómo actúa la aseguradora? Si usted va a esperar a que el cliente, si usted toma la decisión
decirle al cliente, mire, usted debe esperar a que yo le haga reclamo a la compañía de seguros. Si el motor tiene arreglo, la compañía no le va a poner nuevo motor simplemente por el capricho del señor, ¿cierto? Lo importante acá es que el cliente puede llevar el carro donde quiera, ¿sí? No es en los proveedores de la aseguradora, es un taller altamente reconocido de confianza y como siempre, cuando todos los que estamos acostumbrados a llevar un carro a hacer un arreglo en un taller, se debe firmar cuando se entrega el vehículo de que uno quedó a satisfacción y que el carro quedó mejor que como cuando yo lo ingresé. Pero si no hay la necesidad de cambiar motor, sino que se puede arreglar, la compañía de seguros no va a autorizar un cambio por un simple capricho, no. En ese caso, con su respuesta es como, ¿cuál es la palabra? Como una apelación a lo que el cliente desee, porque como les digo, no ocurrió y pues nosotros sin tener la póliza le dijimos, no, pero vamos a sacarle combustible, vamos a limpiarlo, vamos a arreglarlo y él no, que la equivocación la cometimos nosotros, que su carro no le quería con reparación, era un carro de alta gama, una Toyota TXL, entonces que él quería su motor y se fue hasta una reunión tuvimos que hacer con el cliente y sus familiares para solucionar el problema. Sí. Eso pasaría con la aseguradora a través de su ajustador se reúne las veces que quiera con el tercero, lo puede hacer y digamos el tercero es un especialista en el tema, ¿sí? Está rodeado, está la parte jurídica y la parte de ingeniería, donde ellos se sientan a hacerle pues como una demostración al afectado de por qué no es necesario hacer el cambio de motor y con el arreglo pues le va a quedar el carro bueno como lo tenía, o sea, entonces digamos que la compañía también entra como a aterrizar mucho también el reclamo, aterrizar las pretensiones de ese afectado, porque aquí la idea es que nosotros le vamos a colaborar, pues le vamos a resarcir el daño, le vamos a dejar como estaba, pero si tiene arreglo, se debe arreglar. Oye, muchas gracias. Bueno, no tenemos más de manos levantadas, pero tenemos dos preguntitas aquí por el chat, ya son las últimas, Liliana, vamos finalizando. La estación de servicio del Campesino de Puerto Leguízamo, el señor Daniel Díaz pregunta, ¿qué garantía nos brinda la aseguradora para estas dos causales? 1, operación estafa, 2, atentados alrededor del predio. Tema de orden público, supongo. Ya saben, esto es una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Son los daños que yo le haga a un tercero, ¿sí? Entonces, la estafa se cubre a través de la póliza de manejo. Si yo tengo una póliza PYME multirriesgo, todo riesgo, donde yo aseguro a través del amparo de manejo global comercial el hurto de dineros que yo pueda tener por parte de mis empleados o contratistas, ¿sí? En complicidad de un tercero. Y dentro de todas las tipificaciones, por allá se dice estafa. ¿Listo? Por ahí estaría cubierta. La estafa del tercero solito, que me estafó sin ninguna complicidad de ninguno de mis empleados y sin yo tener la póliza PYME, pues no estaría cubierta a través de la póliza de reserva, pues porque no es el objeto de la cobertura, ¿sí? Y se me escapó la otra pregunta, Mauro. Atentados alrededor del predio, pregunta don Daniel. Sí, o sea, si yo tengo contratada la PYME, la póliza PYME, tengo actos malintencionados de terceros, azonada, con motín, civil o popular, huelga, bueno, todo eso cobertura para mis predios, que esto a PYME haga daño. Si yo tengo estos atentados por fuera y a mi estación no le pasa nada, yo qué voy a cobrar ahí. Es como si, por ejemplo, hay atentados por fuera de mi predio y se cierra el alrededor del predio 1, 2, 3 semanas, pero mi estación está ahí no pasó nada, ahí no se genera ninguna reclamación. Tengo que esperar a que se vuelva a activar todo alrededor de mi predio para poder seguir funcionando. Y hay unas últimas... Debe haber un daño material. Debe existir un daño material a mi estación de servicio derivado por estos amparos que haga que yo tenga que cerrar para que pueda haber cobertura. ¿Cobertura a través de qué? De una póliza PYME multirriesgo, ¿cierto? Solo en esa circunstancia. Sí, donde yo aseguro no solamente todo lo que le pudo haber pasado a mi predio por ese motín, ese acto malintencionado, etcétera, para arreglar la parte material, sino que también eso me va a generar un lucro cesante porque yo voy a estar cerrado, ¿cierto?
pero todo eso se asegura a través de una póliza PYME o multirriesgo, no a través de la RC. Hay últimas inquietudes relacionadas con el tema del costo de la póliza. No sé si pudiéramos poner el slide que hablaba del costo, Liliana, para repasar. O sea, nosotros no compartimos el costo en la presentación, Mauro. Aquí dice, perdóname, dice... Son los valores asegurados y... ¿Cuánto es el monto inicial para activar la póliza del gasto por el contaminado? Pregunta el señor Mateo. O sea, el consejo es que si usted no tiene los recursos en este momento, por lo menos tome la opción 1, que es la de 300 millones de pesos, ¿cierto? Y a medida de que usted vaya creciendo y vaya organizando sus finanzas, pues la idea es llegar a tomar una RC más alta como de 500.000 o 2.000. O sea, como les decía, en responsabilidad civil nos quedamos cortos en lo que contratemos nosotros, porque aquí no solamente estamos pensando en el daño de los bienes. O sea, es que los bienes tienen un valor único, ¿cierto? Ese edificio cuesta 300 millones de pesos, pare de contar. Se entra a liquidar todo el cuento, ¿sobre qué? Sobre 300. Pero si yo le hago daño a una o varias personas, la vida es invalorable. Adicional a eso, si la persona falleció, cuál era su proyecto de vida, todo eso lo empieza a mirar, se empieza a mirar dentro del proceso. Entonces, eso pueden ser indemnizaciones muy altas que pueden llevarse nuestro patrimonio. Entonces, en responsabilidad civil, lo que vayamos teniendo, lo vamos teniendo en cuenta. La asesoría que yo siempre le hago a nuestros distribuidores con los que ya tenemos contratados pólizas, es decirle, mientras usted tenga la opción de ir aumentando su responsabilidad civil y nosotros podamos hacerlo, y se la podamos ofrecer, hágalo. Es importante estar blindado en esa parte. Y también hay que tener en cuenta que de aquí para atrás no había compañía de seguros que nos diera una póliza de responsabilidad civil que pudiera poner en exceso de la de Soldicón o como básica, no existía la oferta, ¿cierto? Entonces, es un producto nuevo. Sí, no debemos perder la oportunidad de contratarla porque igual es una oferta gremial exclusiva, pero es una oferta pues que tampoco va a estar abierta a largo plazo. La aseguradora también tiene que empezar a mirar la viabilidad y la trazabilidad del convenio. Liliana, si podemos ponerle el slide del teléfono de contacto y del correo, por favor, para que la gente escriba, si quiere conocer más detalles del producto. Importantísimo decir que es un convenio de Fendipetróleo para todos los distribuidores minoristas de combustibles, ¿no? Aquí no se requiere ser aportante o no ser aportante, ¿no? Digamos que en general la mayoría son aportantes al fondo Soldicón, pero en este caso es una... producto, una póliza o un convenio firmado por Fendipetróleo para todos los distribuidores minoristas del país, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta por parte de Fendipetróleo Nacional, ¿no? Mauro, sí, y también es importante, como sabemos que aquí también hay unos grupos financieros importantes dentro de los distribuidores minoristas, entonces aquellos grupos financieros que tengan más de 10 estaciones de servicio, digamos que la compañía de seguros ya entra a hacer una cotización a pago, ¿cierto? Porque les queda mejor que la compañía de seguros les ofrezca digamos, un global con un límite más alto a nombre de la sociedad que tomar la póliza por riesgo. ¿Me hago entender? Correcto. Ahí tenemos el teléfono de contacto, ahí está el WhatsApp 311-760-9696, ¿no? 311-760-9696 y el correo electrónico a través de donde se unifica todo es pólizas RCE Soldicón @fendipetroleo.com. Pólizas RCE Soldicón @fendipetroleo.com. ¿Sí? Entonces, muy pendientes, vamos a hacer unas publicaciones en las semanas que vienen ya con cada uno de estos productos, con los datos de contacto y demás, para que ustedes estén pendientes. Si están interesados, entonces nos escriban. También están los datos de Darío Pulido, que es el líder del tema de pólizas aquí en el Fondo Soldicón. Los datos de él también estarán disponibles para que ustedes puedan escribirle y demás, y están ahí en la página del Fondo Soldicón, donde usted entra al proyecto Póliza RC. Ahí están también los datos de Darío Pulido, que es la persona que va a apoyar este tema junto con Liliana Acevedo. Pues Liliana, no me resta sino agradecerte la atención de hoy, la generosidad, el tiempo, el conocimiento compartido con todos los distribuidores minoristas. Tuvimos una gran asistencia. Quiero invitarlos a todos. En la próxima semana tendremos charla de Canopy en vivo el jueves a las 10 de la mañana. Vamos a hablar sobre el tema de
el manejo de extintores, atención de emergencias y las condiciones subestándar en la estación de servicio. Una charla bien interesante. 10 de la mañana, Canopy en vivo. Todos muy cordialmente invitados. Liliana, muchas gracias. Muy amable por tu tiempo. A María Eugenia, que está ahí detrás, muy amable por la colaboración. Gracias, Mauro, gracias. Bueno, a todos ustedes muy invitados, muchísimas gracias por estar ahí presentes, siempre dispuestos a atender nuestras invitaciones y estas convocatorias que son siempre para mejorar sus negocios, sus estaciones de servicio, que sean cada vez más seguras, más eficientes y más sostenibles. Hasta pronto, muchas gracias, buen día.